Darle las gracias por la sintonía. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Lenis Candelario, quien es médico familiar. Además es la coordinadora del servicio de cuidados paliativos en el Hospital General Plaza de la Salud. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Qué enorme placer estar aquí. Bien, sí, bienvenida. Y para arrancar, ¿qué es el asunto, el término paliativo? Sí, precisamente quisiera que la doctora comenzara definiéndonos cuidados paliativos, cuál es el universo que abarca, qué departamentos intervienen en los cuidados paliativos y a quién está dirigido específicamente, ya que como el doctor Pujol dice, quizás mucha gente no esté familiarizado con este tema. Sí, yo pienso que la mejor manera de definirlo es colocar a cada uno de los televidentes, de los que estamos en este momento acá, en una situación que nos permita identificar las necesidades que pueda tener una persona al momento de acercarse al final de su vida. Nosotros los seres humanos, dentro de todos los seres que hay sobre la Tierra, tenemos una muy particular forma de gestionar la muerte. Y es que nosotros somos los únicos que hacemos rituales propiamente para despedir. Pero las cosas no son lo que son, sino como nosotros lo vemos. Entonces, los cuidados paliativos surgen justamente para disminuir el dolor total, descrito por Cicely Saunders como ese dolor que embarga en todas las esferas que corresponden a la persona, al ser humano. O sea, por ejemplo, yo tengo la enfermedad, por así decirlo, de cáncer. Entonces ahí entran ustedes para, de cierto modo, llevarme para que yo vaya con una vida mucho más relajada y placentera, aún con la enfermedad. Lo que pasa es que una persona que se le diagnostica una condición que puede implicar el terminar su vida, no se va a enfrentar solamente a la propia condición o a las alteraciones físicas que eso suponga, sino que hay todo un proceso de duelo alrededor en donde yo tengo que dejar de ser la persona o tener la vida que yo tenía antes, despedirme de esa vida y tener una nueva manera de vivir. Entonces ese ínterin, ese lograr pasar de ese punto A al punto B implica un enorme crecimiento y supone que la persona va a necesitar herramientas para poder lidiar y gestionar ese cambio. Y un punto muy importante es que no se enferma la persona, se enferman las familias, porque también va a implicar un cambio radical en el comportamiento, en la dinámica de esa familia que ahora tiene que enfrentar una situación. Entonces, los cuidados paliativos surgen para acompañar a la persona y su familia en este proceso en donde vamos a tener una manera nueva de vivir y de afrontar esta situación sin dejar de ser persona, porque Cicely decía una frase muy bonita que es que tú eres importante por ser tú hasta el último momento de tu vida. Entonces, lo que queremos a través de los cuidados paliativos es lograr que la persona no sea el diagnóstico, y los cuidados paliativos no están supeditados a un diagnóstico de cáncer, sino a condiciones que puedan implicar el término de la vida de esa persona. Entonces, enfocados en disminuir el sufrimiento, no solamente físico, sino también emocional, psicológico, que implica para el paciente y esa familia, entonces surgen los cuidados paliativos. Muy bien, doctora. Entonces, ¿cuáles departamentos de salud mental, de medicina, intervienen en lo que son los cuidados paliativos? Porque tengo entendido que es todo un equipo que interviene. Sí, porque es imposible que nosotros podamos gestionar las necesidades paliativas asumiendo que solamente hay una lesión física. Entonces, por eso, hay un equipo médico para poder lidiar con el dolor físico, pero hay un equipo de psicología, hay un psicólogo dentro del equipo para poder lidiar con el dolor emocional y poder brindar las herramientas que se necesitan para gestionar el duelo. El duelo no traduce el fallecimiento de una persona. El duelo implica una separación. Cuando tú cambias de trabajo, te mudas de ciudad, estás viviendo un duelo, te estás separando de la vida que tenías y vas hacia una nueva vida que puede generar cierto nivel de incertidumbre, y eso es un duelo. Entonces, hay un acompañamiento de parte de psicología para disminuir ese sufrimiento. Una persona
que, por ejemplo, era el jefe de familia, la cabeza de la familia, se diagnostica con una condición terminal que va en detrimento de su funcionalidad, y ahora él pasa de ser el que proveía a ser el cuidado, va a vivir un proceso de duelo. Y es difícil para una familia ahora dejar de ver a aquella persona tan fuerte, tan protectora, tan segura, como una persona vulnerable. Los pacientes caen en depresión producto de eso, y por eso necesitan herramientas desde el punto de vista psicológico. Y también dentro de los cuidados paliativos se contempla la parte del trascender, del contemplar esta despedida como una celebración de la vida, de los logros, del legado de esa persona. Y entonces desde ese punto de vista hay un guía espiritual que no tiene nada que ver con religión, sino una persona que ofrece un acompañamiento desde ese punto de vista para poder lidiar con las crisis existenciales, con el tema del propósito, del significado propio de la vida. O sea, es algo complejo porque los seres humanos somos complejos. Y luego está también trabajo social, que ayuda con la creación de las redes de apoyo. Es muy difícil para una familia que se soporta en un solo cuidador, por ejemplo. Es esa tía que fue el que se encargó de la mamá, pero esa tía también tiene una vida y tiene necesidades. Entonces, trabajo social identifica focos dentro de esa familia o dentro de la comunidad que puedan darle soporte a ese cuidador principal, para que se lea un libro, para que se tome un café con amigos, para que disperse un poco su mente, y así no terminemos con un cuidador enfermo, más la condición a la que estamos enfrentando con toda esa familia y el cambio que supone. Entonces, a partir de ese planteamiento que usted hace, ustedes han considerado que esa afección psicológica, si no se trabaja, podría traducirse mucho más grave, porque afectaría entonces al conglomerado del núcleo familiar, no solo al individuo que está con la afección física, ¿no? Sí, claro, porque no se trata de un individuo enfermo, se trata de una familia sobreviviendo a una condición. Entonces nosotros trabajamos mucho el lograr que la persona siga siendo persona hasta el último momento de su vida, que no esté supeditado a un diagnóstico, a una condición. Y parte de lo que estamos haciendo, nuestro país está en pañales en lo que son los cuidados paliativos desde el punto de vista de políticas públicas. Siempre se ha hecho algo, siempre se ha hecho algo. Hay gente que ha dedicado gran parte de su formación y de su trabajo profesional en el ámbito de la medicina a trabajar los cuidados paliativos, pero es muy difícil, y Carreño lo sabe, trabajar sin un marco de políticas públicas que te permita articular las cosas que tú quieres hacer. Entonces, eso viene para nuestro país y es un enorme alivio, porque nosotros, como trabajando en el equipo, que estamos formando, que estamos trabajando, constituyéndolo todo, nos mirábamos y decíamos, tenemos que hacerlo bien porque no sabemos en el momento que nosotros mismos lo vamos a requerir. Porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. Es un elefante blanco que habita en esta sala y que muchas veces queremos ignorar, pero es la realidad. Sí, y esa era una pregunta que yo le iba a realizar, que si a nivel del Estado, ¿verdad?, en la función pública, en salud pública, si ya se está trabajando en los hospitales ese tipo de... Nació un programa en el INCAR, en el Instituto del Cáncer, Heriberto Peter es el nombre. Ahí nació un programa, pero producto de la voluntad de las personas que empezaron a desarrollar el programa. Gente como todos los dominicanos, aguerridos, empoderados. Eso quiere decir que desde salud pública no hay esa política. No hay políticas públicas claras. O sea, no podemos decir en este momento, por ejemplo, que tenemos un documento de voluntades anticipadas. Por ejemplo, eso es un tema legal, eso. Ese paciente que dice, yo no quiero que a mí que me den último, que me pongan un tubo, que me conecten una máquina, que me den reanimación, yo no quiero eso. Eso no existe en este país. Uno hace un documento
pero voluntades anticipadas como tal, que diga no solamente la parte de testamento del espectro económico, sino lo que yo quiero que hagan conmigo, con mi cuerpo, con mi legado, con lo que yo de eso no existe. Sí, que uno no quiere, por ejemplo, yo digo, bueno, yo no quiero someterme a ese procedimiento, entonces a esa parte que usted se refiere. Exactamente, sí. Y muchas veces la gente piensa que cuidado paliativo es acelerar el proceso de muerte, y no hay nada más alejado de eso. Porque la realidad es que se ha visto que los pacientes cuando se someten y las familias cuando son acompañadas por equipos como estos, pueden mejorar tanto la calidad de vida que aumenta la expectativa de vida de estos pacientes. Sí, y no muere la familia junto con ella, aunque sigan vivos, porque es sumamente importante lo que usted plantea, viéndolo desde el punto de vista psicológico, de que ya sabemos que quizá el jefe de familia, el que lleva el sustento, en un momento determinado va a desaparecer. Pero si no se trabaja esa parte psicológica de la esposa, los hijos, que qué vamos a hacer ahora después que ya él no esté, serían de cierto modo plantear que son muertos vivos, que dejaría. Sí, hay que reestructurar todo lo que es la familia, incluso ver quién será el proveedor ahora y todo ese tipo de cosas. Doctora, yo estuve viendo, creo que un post suyo precisamente, del cuidado paliativos en la diabetes. O sea que no solo hay cuidado paliativo para las enfermedades terminales. Sí, hay dos temas que nosotros estamos trabajando ahora con el desarrollo del departamento, y es primero el hecho de quitar la idea de que los cuidados paliativos están restringidos al cáncer, porque hay enfermedades que limitan la función del paciente, es una limitación progresiva de su condición, es una limitación que implica ingresos continuos, que ese paciente va a tener una pérdida de peso importante, y todos esos elementos son necesidades paliativas que tiene ese paciente y su familia, y no están relacionados directamente con cáncer. Ahí tenemos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca severa, tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en una etapa avanzada, tenemos un paciente, por ejemplo, con esclerosis múltiple, un paciente con Parkinson. Todos esos pacientes califican para cuidados paliativos, hay criterios definidos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una herramienta de valoración de necesidades paliativas que es la NECPAL. Es bastante sencilla para cualquier médico especialista que capte a un paciente, hacer esa valoración de 3 minutos, una interacción de preguntas y también un poco la valoración objetiva del profesional puede definir claramente si ese paciente tiene o no tiene necesidades paliativas. Sí, yo entiendo un poco a los pacientes y quiero saber cómo ustedes manejarían esa parte. Y es que los pacientes, si por ejemplo yo le digo que ya lo que necesita es cuidados paliativos, a lo mejor entienda que yo me he rendido como médico y nos resulta muy difícil como familia, como médico incluso, nos resulta difícil rendirnos, aunque ya sabemos que humanamente no hay más nada que hacer. Pero hay una resistencia, una negación a creer que necesitamos cuidados paliativos, y muchas veces puede ser que los pacientes digan, yo no iré a cuidados paliativos, yo voy a seguir buscando opciones. ¿Cómo ustedes tienen estipulado manejar esa situación? Ese es el segundo gran tema con el que estamos lidiando, para lograr que no nos lleguen los pacientes en los últimos 15 días. Porque ahí no podemos dar nosotros el apoyo que realmente queremos para esos pacientes. Inmediatamente se identifica una condición terminal, un paciente puede ser remitido a la unidad o al servicio más bien de cuidados paliativos. Ahí nosotros vamos a educar al paciente, vamos a educar a la familia, y con eso entonces vamos a poder darle herramientas para que empiecen a manejar, a gestionar todo este cambio. Imposible de hacerlo en los últimos 15 días, nadie está pensando en buscar herramientas, la gente lo que está viendo es un paciente que se le está yendo, que se está deteriorando. Entonces, si nosotros logramos en el momento en que hacemos la identificación, iniciar el tratamiento curativo y conjuntamente la valoración paliativa a través del acompañamiento del servicio, poco a poco vamos a ir viendo que la curva va cambiando. Entonces ese paciente va a necesitar cada vez menos tratamiento curativo y más acompañamiento paliativo. Pero si lo que hacemos es
curar y en los últimos 15 días, paliativo ven, nosotros no vamos a poder educar a esa familia, esa gente va a sufrir muchísimo viendo cómo se deteriora su familiar en las manos. Los cuidados paliativos no buscan acelerar el proceso de muerte, pero tampoco buscan extender una vida de sufrimiento. Y es que nosotros los médicos nos han formado con el significado de que con la premisa de que la muerte es nuestra enemiga, y no hay nada más irreal que eso. La muerte es parte de la vida. Entonces hay una palabra que yo pienso que se adapta mucho a esto, y es el resignificar el concepto de muerte, porque las cosas no son lo que son el significado que nosotros les damos. Entonces necesitamos poner un nuevo significado de muerte sobre la mesa y verla como lo que es, parte de la vida, es un proceso, parte de que compone la vida misma, porque eso es lo único que tenemos todito seguro. Yo no sé si me voy a sacar la loto el miércoles. Es difícil sacarse la loto, pero la otra está segura. Pero la otra está segura ya. Entonces, ¿en qué tiempo? No sabemos, pero es segura, sí. Entonces es mejor, si nosotros podemos tomar una familia a tiempo, evitarle un corre-corre, porque le vamos a dar herramientas para poder manejar la condición del paciente. Mire, cuando suceda esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. En el servicio nosotros tenemos una línea 24/7 para poder justamente gestionar procesos de crisis que se puede lograr a través de un acompañamiento telefónico y con un cuidador entrenado. Ese entrenamiento no se puede hacer en los últimos 15 días. Claro que no. Entonces, además de eso, el servicio está pensado para también acompañar a las familias con gestiones que no tienen nada que ver, pero que tienen un alto peso. A veces las cosas no es cuestión de dinero, sino de acceso como tal. Entonces, por ejemplo, salí a llenar un tanque de oxígeno a las 3 de la mañana. Imagina. Entonces nosotros hemos logrado articular ciertos servicios que pueden facilitar esas necesidades o más bien el acceso a esos recursos de qué sé yo, que en algún momento el paciente no sabe cómo, no sabe dónde, tiene la necesidad y tiene la urgencia. Hemos pensado realmente en un acompañamiento integral. La gente no piensa en el acta de defunción, por ejemplo, en resolver los papeles de la funeraria. Ahí tenemos a trabajo social que poco a poco, en el momento en el que sea propicio para eso, o sea, no estamos hablando de que usted le diagnosticaron hoy un cáncer de mama y que no vamos a sentar a hablar de acta de defunción. No, pero ese momento va a llegar. Y nosotros trabajamos mucho el concepto del privilegio de cuidar. Quienes hemos perdido familiares, seres queridos de una manera abrupta, sabemos lo difícil que es tú simplemente levantarte un día y que una persona no exista, que tú pensabas que iba a durar un largo tiempo en tu vida. Y luego está la posibilidad de a través del cuidado, del cariño, con las herramientas correctas, poder acompañar y vivir este proceso en conjunto. Hay un elemento que nosotros trabajamos muchísimo, que es el pacto de silencio. Cuando yo sé que papá está enfermo, que tiene una condición terminal, pero no quiero que se lo diga. Y entonces ahí está todo el mundo callado, con ese elefantazo en el medio de la sala, pero que nadie se atreve a mencionarlo. Y papá se siente mal, se está deteriorando, cada vez que va al médico, como el médico le dijeron que no le puede decir nada, no, estamos mejorando, pero él no es tonto, él siente que se está deteriorando y nadie quiere hablar de eso, pero él se siente mal. Entonces, él sabe que tiene una condición que se está deteriorando progresivamente y no lo puede hablar con nadie. Doctora, ¿desde cuándo se está trabajando ese tema? ¿De los cuidados paliativos? Sí, de los cuidados paliativos en nuestro país, sí. Desde los años 80, como mencionaba antes, en el Heriberto Peter había un programa. Pinceladas. Exactamente. Realmente hoy día el hospital nuestro ha asumido una metodología que es una metodología internacional probada, es un método que utilizan en España, en Centroamérica, en Europa, toda Europa, incluyendo España evidentemente, y también en Estados Unidos. Es una metodología, eso significa que es una atención sistematizada que permite abarcar las necesidades paliativas de los pacientes. Sí, algo que a mí me gustaría aclarar, de acuerdo a lo que he escuchado, es que cuando referimos a cuidados paliativos, no quiere decir
que no va a tener un tratamiento curativo. Exacto. Es decir, van a ir en conjunto. Pero todo el que tiene una enfermedad catastrófica, por así decirlo, tiene 2 vías de finalizar. O que cure o que no se cure. Entonces, es lo ideal manejar las 2 vías. O sea, si no te curas, si tú vas a tomar el camino de que no se va a curar, pues ya tú has iniciado con los cuidados paliativos. Sí. Y si en algún momento ese paciente responde, ya sea a quimioterapia, y ese cáncer tiene resolución, pues yo entiendo que se le da de alta de cuidado paliativo y continúa con su proceso curativo. ¿Es más o menos así o...? Nosotros tenemos 3 estados básicamente de las familias dentro del programa. Hay un paciente activo, que es el que en este momento tiene necesidades paliativas y nosotros debemos yugularla. Hay un paciente pasivo, que es ese paciente, que aplica para tu ejemplo, que tuvo necesidades paliativas, se ha mejorado sustancialmente y que en este momento no está demandando atención directa. Con ese paciente nosotros mantenemos una comunicación telefónica, hacemos una llamada mensual para verificar y validar que todo continúe bien. Y luego está el paciente candidato, que es ese paciente que, por ejemplo, se le hizo un diagnóstico, y nosotros vamos a evaluar si en este momento tiene necesidades paliativas, porque hay pacientes que, gracias a Dios y a todas las campañas que tú y yo como médicos familiares y un grupo de gente que se ha responsabilizado y hecho eco de eso, nos dedicamos a educar a la población para poder llegar a tiempo. Tiempo es la clave para todas las condiciones. Nuestro sistema de salud, el que manejamos actualmente, el modelo que tenemos hoy día, no está preparado para esas condiciones en las que el paciente entra y se queda. Ese sistema fue pensado para que el paciente tenga una gripe, entra al sistema, dura 5 días, o se salva o se muere. Y ya, salió del sistema. Hoy día lo que nosotros tenemos es una alta carga a nivel de salud pública que se traduce evidentemente en la calidad de la atención, en el acceso, en las posibilidades de poder construir soluciones para nuestros pacientes. Tenemos menos recursos porque hay un paciente que entra con 25 años de edad al sistema a demandar atención